ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos, arrancando la semana con muchísimo ánimo y muchísima emoción. Les comentamos que este fin de semana el cantante Emmanuel hizo firma de autógrafos y por supuesto presentó su más reciente material discográfico MTV Unplugged, en el cual, bueno, pues demuestra los más de 40 años de trayectoria artística que tiene. Son varios exactamente las colaboraciones que tuvo, una de ellas con Ana Torroja, con Chino, con Julián Álvarez y hasta con su mismo hijo, Alexander Hacha. Sin embargo, bueno, fue muy buena la respuesta que tuvo también por parte de sus fans, quienes acudieron a una famosa plaza comercial para poder estar cerca del cantante y por supuesto robarle un beso, una fotografía y por supuesto hasta al autógrafo. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo Emmanuel? Chequen esto. Emmanuel ofreció firma de autógrafos en conocido centro comercial del Rumbo del Toreo de Cuatro Caminos, en donde más de 100 personas se dieron cita en el lugar para ver de cerca a su artista favorito. Pasadas las 5 de la tarde, el cantante arribó a la plaza, originando que todos los ahí presentes gritaran de la emoción. Muchísimas gracias, ¿cómo están todos? Muchas gracias por venir, por acompañarme, por estar conmigo. Que no te vas a ir de aquí hasta que termines con todos los discos. Hasta que acabemos con todos los discos. Apapachos, una fotito, ¿verdad? ¿Por qué no? Así que fuerte el aplauso para Emmanuel, que ya está listísimo. Mientras se escuchaba de fondo el tema Toda la Vida, que canta a dueto con Mijares en su MTV Unplugged, sus fans subían al escenario para que les autografiara su disco y se tomaran con él la foto del recuerdo. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Emmanuel, al percatarse que habían dos personas con discapacidades diferentes a uno de los costados del escenario, interrumpió la firma para bajar hacia donde se encontraban y darles así un afectuoso beso y un abrazo. Posteriormente, continuó con la firma de autógrafos y no se retiró del lugar hasta atender a la última asistente. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Este fin de semana también el Teatro Manolo Fábregas se vistió de manteles largos y es que se elaboraron exactamente 600 representaciones de la obra de teatro La Jaula de las Locas y 2 años en cartelera ininterrumpidos, motivo por el cual tuvieron dos padrinos de mega lujo, Javier López Chabelo y por supuesto la primera actriz Blanca Guerra. ¿Quieren saber exactamente qué pasó en esta mega celebración? Chequen esto. La obra de teatro La Jaula de las Locas cumplió 600 representaciones y 2 años en cartelera de manera continua, teniendo como padrinos de lujo a Javier López Chabelo y Blanca Guerra. Chabelo volvió a refrendar su reinado, pues antes de llegar al teatro, la gente en la calle le aplaudía, y de igual forma sucedió cuando subió al escenario. Bendito sea Dios que han pasado 2 que 3 meses y la gente me sigue haciendo el favor de aceptarme. Para mí es un agasajo y es una gracia que le agradezco a Dios todos los días. Por su parte, Blanca Guerra acudió con la esperanza de ver esa obra, pues público y prensa especializada han hablado maravillas de la misma. Él es un hombre muy talentoso, un actor que tiene una versatilidad impresionante y tiene un talento, es un actor muy completo, Mario Iván, entonces, y creo que está muy bien arropado, está acompañado con un grupo de actores muy importantes también, ¿no? Está Maru Dueñas, que la adoro. Mario Iván Martínez se mostró agradecido con el público. En estos tiempos difíciles por tantos factores, es más que propicio celebrar el que una obra llegue a 2 años y 600 representaciones, La Jaula de las Locas en el Teatro Hidalgo y ahora en el icónico Manolo Fábregas. El productor Juan Torres no cabía de la emoción. El teatro no la ha pasado bien y afortunadamente La Jaula de las Locas ha tenido una estrella y ha tenido un abrazo del público, de los fans, que son los que han hecho posible pues esto que es un sueño hoy. Cabe destacar que dicha puesta en escena ya está próxima a salir de cartelera y en ella
También actúan Maru Dueñas, Moisés Suárez y Tomás Gorós, entre un gran elenco. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Ahora nos vamos con las notas surgidas también este fin de semana, y es que reviven a Valentín Elizalde. Sí, él murió hace 11 años exactamente, sin embargo, bueno, un representante ya sacó exactamente lo que fue, pues, prácticamente la última grabación del cantante conocido como El Gallo de Oro. ¿Quieren saber exactamente qué les preparamos en torno a la información del carrusel de los espectáculos? Chequen esto. Hoy en el carrusel de los espectáculos, quien dejará con el ojo cuadrado al público televidente y a la afición futbolera será Miguel El Piojo Herrera, pues a partir de este lunes hará su debut como actor de telenovelas dentro de la nueva teleserie de Televisa titulada Me Declaro Culpable. ¿Me voy a jugar con Lionel y con Luis? Sí, papá, allá en el Barça. 3 temporadas, papá. A 11 años de su muerte, la familia de Valentín Elizalde decidió lanzar a las distintas plataformas digitales un tema inédito de El Gallo de Oro titulado Quiero, el cual fue grabado hace 12 años en un estudio de Los Mochis, Sinaloa. Quiero tu pasado, quiero tu presente, más lo que deseo es estar en tu mente. Quiero mi presente, quiero mi futuro, pues el estar juntos. Tremendo susto el que se llevó Prince Jackson, hijo del fallecido cantante Michael Jackson, pues mientras conducía su motocicleta perdió el control a causa de la fuerte lluvia que caía. Afortunadamente, paramédicos que acudieron en su auxilio determinaron que no tenía ni un hueso roto, por lo que el hijo del rey del pop salió por su propio pie del hospital para posteriormente dirigirse a la universidad. La Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos dio a conocer la verdadera causa por la cual el avión donde viajaba Jenny Rivera, junto a 6 personas más, sufrió un fatal accidente. Un tornillo que controla el volante del avión, el cual no funcionó de manera correcta, originando una falla que le costó la vida a la diva de la banda. 21 Noticias, Berenice Ortiz.